Feliz vida, bendiciones, buena salud tengan todos ustedes y bienvenidos sean una vez más a Explórate. Hoy pues estamos de pláceme, estamos muy honrados, estamos honrando y agradeciendo al Padre. A propósito de que siempre es el Día de los Padres, pues vamos a honrar a los padres, también a las madres, especialmente a las madres que hacen doble función de madre y padre también. Hoy vamos a tener un contenido sabrosísimo porque el que se conecta con la música y con lo que ella significa, pues se transporta a un plano superior. Es como conectarse con el mismo infinito, con el mismo Dios, con el mismo absoluto. Pero antes de entrar con el contenido que es riquísimo, pues tenemos hoy la presencia del doctor Julio de Win Pichardo, quien es director de orquesta sinfónica y fue por muchos años director de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional. Pues vamos a estar conversando sobre esa dirección de orquesta, sobre ese trabajo tan bellísimo también que está haciendo el director Darwin Aquino y la Fundación de Orquesta Sinfónica Juvenil, cómo la música va fluyendo y se va transformando. Y como de costumbre voy a presentar un libro y esta vez voy a presentar el libro del doctor Julio de Win, quien nos acompaña, que se llama Testimonios de un director de orquesta. Así que ustedes manténganse ahí. Recuerden que estamos en la elaboración de los talleres de control de estrés, de sanando las relaciones de amor. Está trabajando el doctor Jorge Martínez, una servidora, Susan Espaillat. También pues pueden informar, tener mucho más información de esto en el 809-686-1022. Nos vemos en breve con el doctor Julio de Win. Álvaro y María usan las tarjetas de crédito Banreservas, que les permiten disfrutar de un mundo de ventajas. Además, acumulan BRs más, con las que ganan viajes, televisores, computadoras y miles de premios. Solicita ya tu tarjeta Banreservas y recibirás de inmediato 1.500 ERES. Y si ya las tienes, úsalas, que durante este mes te darán el doble de ERES. Álvaro y María usan las tarjetas de crédito Banreservas. El valor de la eficiencia en un mercado competitivo. La más completa y actualizada tienda para equipar su oficina está en Santiago, Burguíes. Precios insuperables en cada unidad. Dele un giro positivo a su oficina. Venga a Burguíes. Avenida Metropolitana, número 15, Los Jardines, Santiago. Comodidad que impresiona. Ya lo había encontrado, ya tú ves. Bueno, estamos en el aire, querido. Tú sabes que los programas en vivo siempre pasan ciertas vicisitudes, tío. Sí, cómo no. Entonces, bueno, doctor, director de orquesta. Para mí es una satisfacción y un honor que tú me hayas invitado, Namita, a este programa, que tiene una teleaudiencia tan grande. Y el tema es apasionante porque el tema del director de orquesta es tan misterioso que muchas personas han considerado que el director debe ser innecesario. O sea que, y a ese propósito, en una ocasión, mi colega y amigo... ¿Innecesario? Sí, ¿Por qué innecesario? Bueno, porque la gente no se figura bien cómo una persona, ¿verdad?, con una prolongación del brazo, con la batuta, controla a toda esa persona, que si se pudiera prescindir de ella. Se han planteado esa hipótesis. El maestro Rafael Villanueva, mi gran amigo, ya ha ido a destiempo, pronunció en una conferencia sobre dirección de orquesta y decía, entre otras cosas, en interrogación, el director de orquesta, policía de tránsito glorificado. Entonces, se han planteado muchas hipótesis. En una ocasión me dijo una amiga mía,
que se fijaba que cuando el director dirigía, como que los músicos estaban leyendo la música en los atriles y no lo miraban. Entonces yo le decía que a ese propósito había una observación muy aguda del gran director y compositor mexicano, Carlos Chávez, que le decía a los músicos siempre: atiendan, un ojo en el plato y uno en el gato. El gato soy yo y el plato es la música. O sea, tiene que tener la vista en los dos sitios. Atento a todo. Atento a todo, sí. Hay una creencia de, bueno, se sabe que el que estudia música es muy bueno en matemáticas. ¿Eso es real? Bueno, parece que lo mejor así, dependiendo de las actitudes. Hay personas que tienen más aptitud para la matemática, estudien o no estudien música. Pero indudablemente de que hay una parte de matemática en la música que es imprescindible. Hay notas, por ejemplo, que valen un 32avo de tiempo, y además de eso, cómo se mantienen los conjuntos orquestales unidos si no es a través de la matemática. Pero hay un detalle: para hacer la música bien, generalmente, y salvo ciertas obras especiales, hay que llenar de contenido poético la música, porque la música es la poesía de las matemáticas. O sea, no debe sentirse la aritmética cuando se dirige. Mira qué interesante. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Por eso, si todo lo vamos a circunscribir a las matemáticas, el director sería un contable y los músicos también, y tienen que ser artistas. O sea, tienen que hacer olvidar la escritura. Por eso hay algunos tratadistas que dicen que la música bien interpretada nos lleva más allá de la razón. Qué bien, la persona Sí. se transporta a lógico. un estadio superior. ¿Por qué? Y es que tiene que ser así. Bueno, la música debe producir lo que se ha conocido históricamente como el síndrome de Stendhal. Es un estado de ensimismamiento que te haga olvidar la cotidianidad. Cuando vino aquí Plácido Domingo a cantar, yo salí tan complacido del concierto, y cuando me lo presentaron le dije: maestro, me ha hecho olvidar todas las miserias humanas. Y tuve como 3 días bajo la influencia de esa maravillosa presentación de Plácido Domingo. Y así tienen que ser los buenos conciertos. O sea, tiene que traspasar el aspecto técnico para llegar al espíritu de la composición y hacer olvidar la cotidianidad. Yo siempre hago una anécdota de don Bienvenido Gimbernal, el caricaturista, que un día en una conversación informal conmigo me decía: Dewin, la gente siempre piensa que es muy difícil saber si un artista es bueno o es malo. Para mí es muy sencillo. Si tú entras a una sala de concierto, a un concierto, pensando en un pretamita y sales pensando en el pretamita, el artista no sirve. O sea, tiene que sacarte de la realidad. Hay que desconectarse. Sí. ¿Cuál es la experiencia más interesante y cómo se relaciona con la necesidad del balance y de el mismo ego? Bueno, el planteamiento del ego en la música es una cosa extraordinaria. El día pasado tuve oportunidad de dictar una conferencia en la Universidad de Santo Domingo y relataba un decálogo que tiene escrito Richard Strauss, ese gran compositor y director de orquesta. Y ese decálogo él lo tituló 10 reglas de oro para el autógrafo de un joven director de orquesta. Y hay 2 reglas de esas muy interesantes. Bueno, la primera dice: el director no debe sudar, el calor debe sentirlo el público. Los directores generalmente muy teatrales, que son muy importantes porque cada cual dirige con su temperamento, pero a veces tienen que aguantar un poco el asunto de la exacerbación para pensar que en otras reglas que dice: piensa que no haces música para ti, sino para el de tus oyentes. Y hay una gran importancia en el asunto del ego, porque no es que no exista el ego tiene que existir, pero claro, tiene que existir el equilibrio del ego. Claro, hay que ponerlo en buen lugar. En buen lugar. De manera, a mí me gusta mucho el pensamiento de Osho, ese gran sabio de la India, que dice que cuando se interpreta una obra musical y trasciende, es cuando desaparece realmente el protagonista para que entre Dios. Entonces, si realmente el artista está pensando o en la perfección o está pensando en él, sale mediatizado el mensaje. O sea que hay que tener mucho cuidado con el asunto del ego.
porque el ego suprime mucho poder de comunicación entre el artista y el público. Es bien interesante y sobre todo cuando se trata de organizar una obra maestra, una sinfonía, cualquier pieza, o sea, manejar toda esa gente por todos esos egos. Sí, ¿Cómo se maneja? Bueno, eso es una materia que no se estudia en ningún conservatorio, porque hay una tipología psicológica del músico de atril, hay de todo en una orquesta. Y hay temperamentos difíciles, fáciles. Bueno, en una orquesta hay, en la representación de un universo, todas las virtudes y todos los defectos que uno pueda imaginarse. Entonces, entre otras cosas, el director de orquesta es un administrador de temperamentos. Y tiene que saber, de acuerdo al instrumento que tocan los instrumentistas, cómo debe corregirlo. Hay instrumentistas más irritables, generalmente los cornetas. Es un instrumento tan difícil que el humor a veces se torna un poco complicado y hay que, más bien a los músicos hay que seducirlos con autoridad, porque si también los músicos advierten que el director es débil, se lo comen vivo en 2 minutos. ¿Cómo es eso? Se lo comen vivo. Bueno, seducirlos con autoridad. Seducirlos con autoridad, o sea que a veces... es como ser papá de alguna manera. Sí, pero no dictador. Sí, yo creo, y la idea no es original. Sir George Solti fue uno de los grandes directores mundiales y un día lo nombraron, creo que fue en la Sinfónica de Chicago. Y cuando llegó, lo primero que hizo fue arreglar todos los asuntos personales entre los músicos para hacer la música, porque sostenía, entre otras cosas, que desde donde mejor sale la música es desde el amor. Entonces, ¿cómo transmitir amor con autoridad que respeten a base de la seducción? Una seducción con autoridad, de manera de que no sienta tampoco que la ternura, que no deja de ser un derecho, el derecho a la ternura, yo siempre he sostenido que es un derecho que tienen todos los seres humanos, pero no debe ser tan melosa que se confunda con la debilidad y que los músicos crean que el director es débil, entonces no consigue el director nada con ellos tampoco. Es un asunto bastante complejo y bastante delicado, pero francamente, en los gustos de los músicos o de las distintas orquestas mundiales o como sea, hay que tener sumo cuidado. Por ejemplo, los músicos, en la psicología de los músicos, a los músicos no les gustan esos directores que dictan conferencias sobre 2 compases y se pasan hablando. Me dijo una vez un colega que observó a otro colega que habló por el reloj 25 minutos sobre las instrucciones de 2 compases. Y esas cosas no les gustan. Hay una anécdota muy graciosa de un director que sabe que hay 2 matices, entre tantos matices que hay de la música, que es el fuerte y el piano. Entonces, uno de esos directores que le gusta mucho dictar conferencias y hablar de poemas y todo eso, ya tenía bastante rato hablando hasta de flores y de jardines y todo, y ya incómodo el primer oboísta le dijo al maestro, maestro, entonces ¿cómo lo quiere? ¿Fuerte o piano? Y dice, si es fuerte o piano, yo tengo que pensar en tantas cosas. De manera que hay que tener cuidado cómo se dimensionan las observaciones de lo que quiere el director, cómo quiere el sonido, hasta dónde debe llegar. Y cuando la cantidad de observaciones sobrepasa ya y llega al hastío de los músicos que necesiten, antes de llegar al hastío, necesiten otro ensayo para seguir hablando de otras cosas. Pero al músico de atril no le gusta que le hablen mucho. Y realmente, como método de expresión en el código que hay de gestos para el director con la orquesta, están las manos, los ojos y el poder, la música interior del director que debe comunicarla. Los que tienen ese poder de comunicación, y sobre todo un director tiene que tener ese poder de comunicación. Pero el asunto del temperamento de esos artistas es sumamente complejo y delicado. Sí. Y ahí es necesario conseguir al máximo todo lo que ellos pueden dar. ¿Qué tú has podido observar de diferencia en los temperamentos según los instrumentos que tocan? Bueno, por ejemplo, generalmente los instrumentos más difíciles son los grandes, los que los pesados, la batería. No importa el tamaño. No, esos son, perdón, esos tienen bastante buen carácter. Pero son instrumentos de alta precisión y que fallan al menor descuido, como el corno, el oboe, el corno inglés,
óyeme, hay que tener cuidado porque es que ellos se someten, tú lo sometes a una presión, una cantidad de observaciones y lo puedes afectar también, y además de eso, todos tienen su orgullo profesional, ¿no? O sea, hay que tener, ese es un mundo interesantísimo, muy bello, pero muy delicado. ¿Y qué tal las cuerdas? Como el Bueno, violín, sí, bueno. la viola. Sí, bueno. Los violinistas, entre ellos estoy yo, algunos no somos muy fáciles, pero en general no son de los temperamentos más difíciles que tiene la orquesta. Como yo soy director de orquesta activo todavía, no puedo dar más detalles por televisión para no crear malquerencias extemporáneas. Te voy a confesar entre bastidores, porque como psicóloga me gusta hurgar en todas ese tema, y eso no se ha tocado a nivel de psicología. No bueno, sí ha hecho algo, pero muy poco, y además de eso no hay el material suficiente que se interese para ingresar como alumno a recibir clases de esa materia. Es lo mismo que pasa en derecho con el ejercicio de la profesión, o sea, sobre tu relación con el cliente. No hay ninguna materia que se estudie en la universidad que yo conozca que te enseñen cómo tratar con la persona que va a solicitar tu servicio, que ese es otro problema también. Que debería de haberla. Sí. Deberían enseñar también a cómo ser humano, cómo ser madre, cómo ser padre, cómo educar. Sí, esas son materias que deben ser insertadas en un pensum ya, en educación debe ir tomando notas. Tomando notas, sí. ¿Cómo tú has integrado el derecho, porque sabemos que tú eres abogado? Sí, gracias a Dios. Con la música, o sea, ¿te ha ayudado el derecho con la música o la música con el derecho? Yo diría que yo hago una ecuación del tiempo entre el derecho y la música, y me ha resultado muy feliz, y me ha resultado feliz porque realmente si yo fuera músico exclusivamente, no sé si estuviera normal, porque me gusta tan apasionadamente la música, que tengo que compartirla con algo que tenga más contacto con lo práctico. Además de eso, hay un elemento que no debe celular porque es muy humano, que es el asunto de los detalles económicos. En la música clásica, generalmente, y en nuestro país, lo que deja son aplausos y flores, o sea que hay que vivir de otra manera. ¿Y con esos aplausos y esas flores tú no vas al supermercado? No voy al supermercado, me ayudan a mantener el optimismo por la vida, pero no se puede ir al supermercado. Bueno, en esa lucha del ser y el tener, pues tenemos que nosotros movernos y seguir conversando. Vamos a seguir conversando con el doctor Julio Dewin después de esta pausa. Álvaro y María usan las tarjetas de crédito Banreservas, que les permiten disfrutar de un mundo de ventajas. Además, acumulan BRs más, con las que ganan viajes, televisores, computadoras y miles de premios. Solicita ya tu tarjeta Banreservas y recibirás de inmediato 1.500 ERES. Y si ya las tienes, úsalas, que durante este mes te darán el doble de ERES. Álvaro y María usan las tarjetas de crédito Banreservas. El valor de la eficiencia en un mercado competitivo. La más completa y actualizada tienda para equipar su oficina está en Santiago, Burguíes. Precios insuperables en cada unidad. Dele un giro positivo a su oficina. Venga a Burguíes, Avenida Metropolitana número 15, Los Jardines, Santiago. Comodidad que impresiona. Ya no es administradora. Exactamente, estamos muy bien. Esto es el país de la maravilla. Doctor Dewin, seguimos conversando sobre dirección de orquesta. ¿Qué anécdota tienes? En el ejercicio de mi profesión. Bueno, tengo bastante, pero me voy a referir a una que dio lugar a que yo escribiera un artículo que es parte de mi libro, sobre la importancia de la velocidad en la música, como le llamamos tempo,
a esa velocidad. Resulta que en una ocasión estábamos tocando un concierto en una de las salas no tradicionales, no era ni en el teatro ni en Bellas Artes. No quiero dar muchas señales porque no quiero delatar tampoco el autor de la ignorancia. Entonces, estábamos tocando la sinfonía más corta, una de las sinfonías más cortas que tiene el repertorio sinfónico, que es la incompleta de Schubert, la sinfonía inconclusa. Sí, la inconclusa. Y mientras estábamos tocando el primer movimiento, yo en esa época era violinista de la orquesta, no era el director era el maestro Manuel Simón, mi recordado maestro y amigo. Y vino una persona y le tocó la espalda al director, le dio una palmadita y le dijo, que dice mi jefe que toque eso más rápido porque él tiene otro compromiso y tiene que ir. Y yo no pude, la indignación que me dio a mí, inmediatamente el maestro Simón suspendió el concierto. Entonces después yo me puse a pensar que ese debía de ser el inicio de uno de mis trabajos que yo publicaba en el Listín Diario para explicar la importancia que tiene la velocidad en la música. Señores, la velocidad en una obra llevada a una velocidad inadecuada, a un tempo inadecuado, convierte la obra en una caricatura. ¿Por qué? Porque altera su esencia, altera su espíritu y altera su mensaje. Tú sabes que me haces pensar que hay muchas personas que, transponiendo eso a lo que es la vida, llevamos la vida a un tiempo que no es el correcto y hacemos de la vida una caricatura también. Oh, sí, sí. Entonces, es bien interesante que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y el tiempo ideal es algo tan importante, la velocidad en la música o el tempo ideal, que Mozart decía que era la cosa más difícil y Wagner decía que en la elección del tempo que hacía un director o en la velocidad que eligiera un director, se demostraba si había entendido la obra o no. Imagínate tú la gran experiencia que es saber que en música el tiempo ideal debe ser elegido. Qué bueno. Sí. Pues estamos aquí, compartimos un tiempo valiosísimo con el doctor Julio de Win. Vamos a recordarle a los amigos que nos escuchan que estamos trabajando en el taller de Sanando las Relaciones de Amor, que no solamente vamos a sanar las relaciones de pareja, sino también las relaciones papá, mamá, hermanos, amigos, o sea, todo lo que es afecto. Así que información adicional sobre ese taller pueden tenerla en el 809-686-1022. Vamos a recordar que el doctor Julio de Win es un director de orquesta, abogado, ha publicado su libro Testimonios de un director de orquesta, publicó por mucho tiempo en el Listín Diario, tiene una educación vasta desde su más tierna infancia en la dirección de orquesta. Y voy a traer a colación algo que me contaba mi abuelita, que es su madre, porque me honra que él sea mi tío. Es que él se paraba cuando era pequeñito con un palito a dirigir frente a un espejo. Frente a un espejo, o sea que... Era la orquesta más barata. Era la orquesta más barata. Sí. Mira qué chévere. Siempre abuelita me contaba ese tipo de cosas. Así que gracias, doctor Julio de Win, por estar con nosotros. Y ustedes, mis amigos, manténganse cada vez con Explórate. Gracias una vez más y bendiciones, buena salud.